¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y pues darles la bienvenida a los jueves de Debate 22. Hoy vamos a abrir la puerta del diálogo con el arte para reflexionar sobre las ideas de nación, identidad mexicana, de todo aquello que se encuentra detrás de nuestra idiosincrasia. Arquetipos, alegorías, símbolos, una poderosa imaginación pictórica es la que acompaña la obra de Daniel Lezama, uno de los pintores sin duda más destacados de nuestro tiempo. Vértigos de Mediodía es la exposición que se encuentra todavía en el Museo de Arte Contemporáneo y en la que Lezama recorre a través de poderosos símbolos y personajes la idea de la nación mexicana, pues a través de una suerte de familia imaginaria en la que discurren la madre omnipresente, el padre ausente, las violencias, los sueños, las decepciones, los hijos que compiten por el afecto de la madre o el padre, entre muchas otras cosas. Así es que sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Daniel Lezama. Es un privilegio tenerte aquí, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Un privilegio, un honor y sobre todo porque, bueno, sé que estás siempre muy ocupado, así es que para nosotros realmente pues es un honor tenerte aquí en este estudio. Y para mí un gusto. Vamos a empezar, si te parece, por este título que acompaña tu exposición individual. Está dividida en tres partes, pero esto de vértigos de mediodía, ¿no? Es una frase que de alguna manera, me contabas, está inspirada en algunos pasajes, en algunas ideas del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Sí, es muy complicado generar el título de una exposición. Es casi más difícil que ponerle nombre a un cuadro. Sobre todo cuando tiene una especie de ámbito retrospectivo o de revisión de largo plazo. Sí. Es difícil encontrar las palabras que concreten o signifiquen muchas cosas en tu carrera, muchas cosas en tu obra a través de años, ¿no? A mí me gusta mucho esa cita de Octavio Paz, donde él cita a la cultura mexica como una cultura que tuvo un momento de mareo, un momento de caída en su esplendor, en el momento en que era más poderoso el imperio mexica, como que mira el sol, se marea y se cae, ¿no? O sea, podemos tener un comparativo con una cita de Albert Camus en El extranjero, ¿no? Como el personaje Meursault, al final, el momento que puede hacer o deshacer su vida, en su momento clímax del mediodía, enloquece y comete un error, ¿no? Octavio Paz usa un poco esta metáfora para referirse a algo que se repite también cíclicamente, ¿no? Como que hay una psique que siempre se trata de sabotear, ¿no? Y yo creo que el arte tiene la función de aceptar ese momento, entenderlo y también transformar esa realidad, ¿no? Tratar de entender el porqué de ese fracaso autoprofetizado, ¿no? Claro, creo que ahí es muy interesante y vamos, es una postura pues un tanto ¿Dura? Provocadora, ¿no? ¿Dura? Bastante dura, ¿no? O sea, este espíritu, como tú bien dices, de una cultura que siempre se cae, ¿no? Una suerte de autosaboteo, Yo ¿no? lo pondría fatalismo. Fatalismo. Un fatalismo, ¿no? ¿Por qué? O sea, y todo eso lo vemos reflejado en tus cuadros de alguna manera. Yo quiero pensar que no es todo negativo. Yo quiero pensar que el fatalismo también es la aceptación, el sí nietzscheano, ¿no? El decir, el aceptar las cosas como son y entonces te hace más humano. No superhombre, sino sobrehumano, en el sentido de más humano que nunca. Más vulnerable, más conocedor de sí mismo, más lúcido, ¿no? Para mí esta aceptación, que es lo predestinado, el destino, es lo que nos hace ser nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos. Y yo creo que a nuestra cultura le falta la autoaceptación, le falta saber quién es para poder moverse de ahí. Entonces siempre hemos estado con la pregunta de quién somos, incluso a un punto creo que hasta destructivo. Yo trato de contestar y que a veces sirve como pretexto, ¿no? Incluso para sabotearnos, para seguir siendo racistas, para todo lo que perviven estos tiempos. O para decir que todo estaba mal de por sí. Y no es cierto. O sea, yo creo que la pregunta es buena, pero el exceso de cuestionamiento interior, de lucha por la identidad, nos está ya afectando, ¿no? O sea, como cultura. Y yo como pintor, desde luego yo tengo en mí muchas de esas semillas, porque yo soy mitad americano, mitad mexicano, o sea, en términos binacional, pero soy 99% mexicano. Entonces es raro, porque hay una historia mía personal, y ya platicaremos, donde hay una
hay una visión desde fuera de mí, por mí mismo. O sea, yo mismo llegué a algún momento de mi vida muy pequeño tal vez muy lúcido como son los niños, que me vi a mí mismo como no mexicano y desde entonces he sido mexicano. Pero siempre hay una mirada alerta en mí, ¿no? Como una especie de atención o una alerta que nunca duerme, ¿no? Interesante eso que tú dices, porque vemos en varias de tus pinturas el arquetipo de los niños, pero siempre hay un niño, como tú bien lo dices, vigilantes, que es casi como biográfico, y lo vamos a poder ver ahora en las imágenes que está compartiendo la producción. Siempre está ese niño ahí que ve una cantidad de cosas, o sea, es una realidad imaginada, hay que decirlo. O lo sueña, ¿no? O lo sueña también, porque está lleno de eso, ¿no? De muchos sueños también y de símbolos, ¿no? Así de cierta forma, tu pintura está, pues, cruzada por una parte totalmente, pues sí, de sueño, imaginada, ficcional. De sueño, de vigilia, ¿no? Es una ficción. ¿Es una ficción? Claro que sí. Y esa ficción se basa en lo que uno ve, o sea, en lo que uno vive, en lo que uno sueña, en los arquetipos que lo atraviesan a uno. Uno está atravesado por los arquetipos universales o nacionales o de la cultura local, nacional. Y uno es como un conector, como artista uno es conector a muchas cosas que están fuera del alcance consciente, ¿no? Yo creo que es como una puerta abierta a un artista. A mí me encanta cuando dices que tu pintura es una suerte de psicodrama mexicano, ¿no? Psicodrama personal y que podríamos tratar de extrapolar a lo mexicano, ¿no? Porque yo soy una historia de alguien que es mexicano pero no es mexicano. Y creo que en ese sentido mi historia es la de alguna forma todos los mexicanos que desde chiquitos nos dicen que estamos mal por ser mexicanos, que tenemos que buscar otras cosas, que tenemos que validarnos fuera, que tenemos que validarnos a través de referencias de otros lados y al mismo tiempo la lucha por ser uno mismo y tranquilamente hacer su vida. Parecería, por ejemplo, en el cine mexicano que todo pasa en términos de luchar con la idea de ser mexicano, en lugar de que pasen simplemente algo un día en la vida de cualquiera de nosotros. O sea, esa falsedad que yo veo incluso en el gran cine mexicano, ¿no? Que siempre tenemos que estar reflexionando sobre nuestra nación. Sobre la mexicanidad, ¿no? O sea, uno piensa, imagínate si todo el cine francés estuviera reflexionando sobre la francofilia o el origen francés, no sé, pues no tiene sentido, ¿no? Pero de alguna manera tu pintura sí es eso, ¿no? O sea, sí, es cierto. O sea, es una reflexión también de la mexicanidad desde diversos puntos, ¿no? Con diversos arquetipos, figuras, símbolos, ¿no? Y me parece interesantísimo y eso es algo que me gustaría que compartieras con nuestro público y ahora le voy a pedir a nuestro productor que ponga esta pintura que hace justamente una referencia a una de tus grandes influencias que es Pedro Páramo de Rulfo, ¿no? Claro. Es ahí en donde se construye, digamos, que un imaginario... Una identidad. Una identidad, ¿no? Pero fíjate, todas las obras de arte tienden a la reconciliación. O sea, tiene que haber tal vez en un siglo artístico de un país, tiene que haber unas cuantas obras definitorias que nos pongan los pies en la tierra, pero que dejen atrás, o sea, que hagan precisamente el psicodrama, que hagan la limpieza no el regodeo, o sea, no el melodrama, el psicodrama. O sea, el psicodrama significa que lo vas a resolver, no que lo vas a explayar y te vas a regodear en él. O sea, si te fijas, mi trabajo no es un trabajo que explota y se regodea en la observación de nuestra condición, sino la voltea, la abre de capa y trata de pasar otra cosa, ¿no? Una realidad alterna. Una realidad alterna donde se resuelve psíquicamente la realidad real, ¿no? Mira, ahí estamos viendo justamente esta pintura. Esta enorme pintura, sí. Es brutal porque además cuando la vemos en el museo, ¿quiénes son estos personajes? Que además, como en el caso de Juan Rulfo, o sea, si leemos Juan Rulfo, o sea, un campesino no habla como un campesino real mexicano. No, eso es maravilloso. ¿No? Eso es una forma artística de decir las cosas. Mira, Juan Rulfo escribe en Pedro Páramo la historia de un hombre que es feliz cuando es niño
y del cual se le arranca la felicidad, ¿no? Y él se vuelve malo. Entonces, esa es una mitología que corre a través de la música ranchera, corre a través de la novelística, corre en la historia, ¿no? Los que empezaron idealistas y se volvieron crueles, la Revolución Mexicana, que no tuvo ningún sentido ideal, sino fue una lucha de poder, ¿no? Cómo en el siglo XIX los idealistas tuvieron que convertirse de una forma un poco en monstruos, ¿no? En caudillos. Él se convierte en malo porque él pierde el amor en su origen. Él se queda desprotegido cuando su mujer se va, cuando la niña que él ama se va, y regresa para vengarse. Regresa para vengarse del mundo, de su mundo, de la gente que está a su alrededor. Digo, evidentemente aquí ves esa dualidad entre el Pedro Páramo adulto y Pedro Páramo niño, entre Susana San Juan niña y la Susana San Juan loca que vuelve a querer ser niña. Ella asume su pasión por su propia infancia y vuelve a su infancia en su cabeza. Pero Páramo se queda esperando la posibilidad de regresar y la tiene cerrada por todo lo que ha hecho, porque él tiene una conciencia que es negra, ¿no? Así es. Y dentro de todo, digamos que es esto que planteas en esa poderosísima pintura, y yo te decía, casi toda tu obra, ¿no? O sea, sí hay una suerte de reinvención, pero también mucha melancolía, ¿no? En los personajes. Sí, o sea, bueno, yo soy un temperamento nostálgico, soy un temperamento melancólico, me gustan los días lluviosos, me gusta pensar en el pasado, me gusta pensar que podemos reconstruir un futuro a partir de nuestra propia inocencia interior, nuestro propio contenido inconsciente, ¿no? Por eso también esa referencia a la infancia. Eric Castillo hace en el principio de la curaduría una introducción que se refiere a los niños jardineros, ¿no? Y él habla de la infancia como, de una forma inusual, habla de la infancia como una etapa de cultivo, ¿no? Que normalmente los niños son cultivados por sus padres, pero aquí hay una reversión donde los niños cultivan su imaginario y cultivan su propio futuro, se cultivan a sí mismos como adultos. Ellos son de alguna forma los curadores del museo del adulto, ¿no? O sea, eso es lo que de alguna forma señala esta propuesta. Y una propuesta que te ubica también, digo, me sorprendía un poco cuando te ubica dentro de todo un movimiento del neorromanticismo, ¿no? Sí, el neorromanticismo yo estoy de acuerdo con él totalmente por esto. El neorromanticismo no existe como una corriente visible, no hay nombres, pero es una especie de corriente subterránea que recorre todo el arte del siglo XX. ¿Por qué? Porque esa es la noción de que la conexión con la naturaleza, la conexión con el origen, la conexión con los otros, es una tradición horizontal. O sea, el romántico crece a través de la absorción y el entendimiento y la comunión con culturas otras. Exacto, la intuición, la emoción, ¿no? Probablemente más allá de la idea clara de esta idea. De la razón. No, pero es que la intuición, ¿no? Es extrema. O sea, la intuición es la intuición de las formas, la intuición del inconsciente, la intuición de la naturaleza, la intuición de lo que no está mecanizado, lo que no está absorbido por una cultura de la tecnología, no está absorbida por la cultura del raciocinio o los dogmas. Exacto. Es antidogmático. Pero curiosamente, vivimos en una era antirromántica, porque ahorita nuestra cultura está virada y obsesionada. Hacia la tecnología, ¿no? No, y hacia la tecnología, deja tú. La idea de la cultura actual es la de separar y desmenuzar los elementos culturales y tratar de repurificarlos, ¿no? O sea, separar la cultura indígena de la cultura colonial, de la cultura extranjera, o sea, hacer cotos, subculturas, guetos, áreas que no se pueden comunicar entre ellas, ¿no? Que refleja un poco la polarización política que se vio a nivel mundial. O sea, la cultura también está respondiendo así, tratando de reivindicar y ajusticiar y cancelar lo que no le parece bien o no le cuadra a un cierto establishment. ¿Y de eso también sería responsable el arte? El arte entra entre el territorio de esa división. O sea, yo creo que ahorita la cultura está siendo literalmente
sujeto de una guerra, o sea, se llaman las guerras culturales ahorita, ¿no? Lo que sucede en la academia en Estados Unidos, etcétera, o cuando la corrección política se impone, busca cancelar artistas, cancelar movimientos, porque no corresponden a sus ideales, ¿no? Interesantísimo esto, ¿no? Déjame hacer una brevísima pausa para seguir conversando contigo. Volvemos, estamos aquí en conversación con el gran pintor Daniel Lezama. No se vayan, volvemos. Bien, pues seguimos conversando con Daniel Lezama y hablamos de su exposición que todavía se encuentra en el Museo de Arte Moderno, Vértigos de Mediodía. Daniel, háblanos un poco de ti, de todo esto que fue iniciático en tu vida y que vemos en cada una de tus pinturas, todos esos paisajes que de alguna manera hacen referencia a las montañas, al campo. Tlalmanalco, ¿no? Es uno, digamos, de tus puntos referenciales. Bueno, yo quisiera empezar señalando algo que se señaló en algún punto de mi carrera y que me fascinó como noción, que era de que yo soy como una especie de prototipo de un niño viajero. En el sentido artístico. O sea, los viajeros fueron los artistas que llegaron en el siglo XIX a México y descubrieron México y se dejaron amar y amaron al país. O sea, hicieron un intercambio emocional con México, ¿no? Egerton, Rugendas, Humboldt sobre todo, Humboldt, claro. En el siglo XX de Antonin Artaud. Hay muchos casos, Malcolm Lowry, que está citado mucho en mi obra. Esos artistas llegan y descubren en México las potencias de la vida, de los misterios, de las culturas anteriores que están en el inconsciente, pero a flor de piel, ¿no? Y un paisaje extraordinario, un paisaje referencial a lo humano. Entonces yo, cuando era niño, yo nací en México, pero me fui de infante a Estados Unidos. Yo hasta los 5 o 6 años de edad viví en Estados Unidos. Cuando venía yo a México, venía en coche con mi padre y yo encontraba en México alguna sensación muy especial. O sea, encontraba la sensación de entrar en un territorio cálido, en un territorio misterioso, acogedor. Estados Unidos en esa época era muy frío, era una cultura patriarcal, una cultura seca, ¿no? Mi padre y mi madre estaban divorciados, entonces yo vivía con mi padre. Entonces, para mí una transferencia infantil fue imaginarme que México era mi madre, ¿no? Y había como una especie de Edipo, pero ya no con la persona, sino con el territorio, donde México con los años se convirtió en una especie de terreno entre libidinal y originario. Es una combinación muy extraña, ¿no? Y sigo pensando que esos territorios, esos viajes a través del territorio, esas incursiones que yo hacía de niño, eran de alguna forma viajes rituales para mí, en mi corazón, en mi cabeza. Yo viajaba y veía mi familia extendida en México, veía las luces de las calles, los olores de las frutas, los colores, la sensación de que había varias culturas en una, de que nada estaba escrito, de que nadie te podía explicar nada, que la gente era ambigua con eso. Si tú les preguntabas, veía a mi papá, con mi abuelo, como de pronto eran ambiguos con su propia realidad. O sea, como que, pues sí, nos gusta la comida de los mercados y todo, pero al mismo tiempo somos malinchistas y lo mexicano, pues somos mexicanos pero diferentes. Yo todo eso lo veía como fascinante, como raro, ¿no? Algo a entender, ¿no? Uno toma nota cuando es joven o cuando es niño, a ver a futuro cómo resuelves esas preguntas, ¿no? No, y esa ambigüedad está perfectamente, no sé si resuelta, pero plasmada, por lo menos en cada una de tus obras, ¿no? Con estas figuras. Y ahora que dices que tú pensabas que tu madre era como México, yo creo que de ahí... Que México era como mi madre. México era como tu madre. Yo creo que también eso influye mucho tu obra, todo esto que construiste con Matria, ¿no? Esta idea de... No la patria, sino la matria. La matria, ¿no? O sea, hay una fuerza pues totalmente reflejada de una mujer, pero una mujer pues muy especial, ¿no? Muy específica. ¿Cómo es esta mujer con la que tú dialogas en tu obra? Mira, yo creo que en el sentido de Carl Jung, en el sentido junguiano, todos construimos nuestro animus, las mujeres, los ánima, los hombres, ¿no? Construimos la imagen de nuestro opuesto en nuestra psique.
O sea, la imagen a la que vamos a desear, a la que vamos a recurrir, la creamos en nuestra psique, ¿no? Y claro, la creamos con materiales reales, ¿no? O sea, también no vamos a crear una figura totalmente ajena a tu entorno. Al final, tú vas buscando en el amor y en la vida, vas buscando quien refleje tus pulsiones profundas, tu contra, ¿no? Y digo, encontré mi contra eventualmente, ¿no? O sea, es una persona real que luego se volvió una presencia en mi vida. Pero es una persona que también reflejaba todas las ambigüedades de lo que yo estaba buscando encontrar y identificar en mí. Por eso podemos decir que es un psicodrama acompañado de un personaje, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo trabajas? Por ahí me comentabas el día que recorrí la exposición contigo, que un pintor debe de ser un tanto chamánico, ¿no? Es como imaginar. Dejarse llevar. Dejar entrar las energías. ¿Cómo lo haces? ¿Tú cómo trabajas? Bueno, lo que nomás podría explicarte sería que es como un proceso de automatismo psíquico en el que llegas tú como una especie de autohipnosis. O sea, al dibujar, al estar pensando en imágenes, al dejar que fluyan, uno se empieza como a arrullar, y me he quedado dormido mientras estoy dibujando. Es una sensación muy extraña, pues te vuelves a despertar luego, pero sientes que entraste en otro lado. Un trance, ¿no? Un pequeño trance, sí. Tú haces como mini trances, ¿no? Y los momentos de creación no son cuando estás sentado viendo frente a la pintura, sino de pronto esa epifanía te llega en cualquier momento, ¿no? Es un hallazgo que aparece cuando estás comiendo, cuando estás caminando, cuando estás dormido, cuando estás despierto, cuando estás pensando en cualquier cosa, y de pronto es claro, ahí está paz. Y entonces todo lo demás es trabajo, ¿no? Todo lo demás es armarlo y ponerlo dentro de un esquema que es la pintura, la gran pintura, ¿no? O sea, la pintura que dice muchas cosas, que puede decir muchas cosas. O sea, para mí siempre ha sido mi aliada la pintura, no ha sido mi enemigo a vencer, ni mi obstáculo, ni mi cruz, ni mi lápida de Pípila. O sea, siempre ha sido mi mejor aliado, porque eso es lo que me permite a mí sacar lo que me entra, ¿no? Lo que me llega o lo que tengo dentro. Y ese entonces para mí es un amigo la pintura. Y me contabas que, por ejemplo, esta pintura, el árbol nodriza, es una pintura que de alguna manera, una vez terminada, no sé cómo fue, que te dio una lectura posterior a lo que tú habías imaginado, o se fue construyendo otro imaginario. Fíjate, lo que pasa es que yo siempre me interesé desde chico con la idea de cómo se creaban los mitos. O sea, ¿quién los creaba? Porque al final son creaciones humanas. Al final son creaciones colectivas y anónimas. En el siglo XX pues ya tenemos al artista nombrado y repertorizado, ¿no? Ya lo tenemos catalogado, pero en sí las creaciones surgen, la creación de las mitologías surge de un inconsciente colectivo que una persona de alguna forma pues arrastra y refleja en su obra, ¿no? En una obra, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que es como tomar tú la responsabilidad de darle a la colectividad un gesto, un nombre, una nueva forma de ver las cosas a partir de lo que ya tiene. O sea, como que recombinar lo que está en el inconsciente colectivo. Ya. ¿Cuál ha sido la respuesta del público ante esta poderosísima exposición? Y te lo pregunto sobre todo intentando vincular una reflexión en el estado en que se encuentra hoy día el arte, ¿no? Y cómo lo ha tomado la gente, pues en busca de nuevas narrativas, de nuevas expresiones, ¿no? De algo que de pronto saque, como tú decías, de esa corrección política, de esa polarización. ¿Cómo lo es? Mira, yo creo que las respuestas hasta ahora, donde todo el mundo me ha dicho, me ha contado, me reportan del museo cómo están las cosas, es maravillosa. O sea, la gente sale fascinada, trae más gente, vuelve. La gente que conozco me ha dicho, he ido 1, 2, 3, 4 veces, he llevado gente. Al principio hubo unas quejas porque se vieron algunas imágenes que a alguien no le parecieron, sin entender que son imágenes artísticas. En fin, fue una cosa un poco tonta, y creo yo, porque además se resolvió directo y fácilmente, sin problemas. Yo te digo una cosa, yo tengo en relación con el medio artístico, pues una relación que todos conocemos, pero mi relación con el público es sorprendente. O sea, yo he puesto cosas que podrían parecer muy polémicas y que han sido respondidas
se ha entendido instintivamente por parte de la gente del día con día, la gente cotidiana, la gente común y corriente que no tiene necesariamente una información sobre la pintura, con mucho respeto, mucho cariño. O sea, eso es una cosa que siempre he tenido desde el principio de mi carrera y lo agradezco porque siempre he intuido que la gente es más sabia de lo que queremos la cultura o la alta cultura, definirlo. O sea, podemos pensar que la gente, si no está informada de los detalles de la cultura, es un género de alguna forma menor o ignorante que hay que educar. Yo siempre he sido antididáctico. Sí. O sea, yo siempre confío en que lo mío será entendido como será entendido, pero no le voy a enseñar a pensar ni a sentir a nadie. Le voy a compartir lo que yo hago. No, y tanto que algunas de tus pinturas se han vuelto virales, ¿no? Eso es increíble, muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces sí. Daniel, no me quiero ir, se nos va el tiempo, qué lástima, porque realmente es una conversación extraordinaria y que podríamos hacerla muy larga. Y podríamos hacerla muy larga, pero cuéntanos hasta cuándo va a estar, va a itinerar, qué sigue después de Vértigos de Mediodía. Mira, la exposición está hasta el 23 de octubre, domingo 23 de octubre, todavía quedan 20 días para verla, pero el tema de itinerancia pues es muy difícil porque son préstamos. Todas las posiciones son de préstamos de coleccionistas. Sí, si fuera mía, yo estaría buscando ahorita la opción. Estamos en una época que es un poco difícil hacer esos grandes acuerdos para mover, tal vez que dure 1 año o 2 años esa itinerancia. Lo veo muy, muy complicado. No hay planes. Eso es una cuestión institucional, no hay planes para esa itinerancia. Creo que el hecho de que haya estado ya varios meses y que vaya a estar todavía un mes más, o sea, casi 5 meses, es para mí un muy buen logro para un proyecto individual, un proyecto de presentación en esa esfera del Museo de Arte Moderno, de los grandes museos, de los grandes puntos consagratorios para la carrera de un artista, que serían Bellas Artes, el museo, no sé, antes era el Carrillo Gil, ahora el Museo de Arte Moderno y muy pocos más en el país, ¿no? O sea, es como el llegar a la cima del medio cultural mexicano, ¿no? Así es. Ojalá signifique mucho para la gente que lo ve, ojalá la gente también piense en lo que significa crear y poner esto, o sea, porque no es un espectáculo fácil, ¿no? Son 20 años de trabajo ahí. 20 años de trabajo. Más de 20 años, casi 25. Pero lo que quiero decir es que... Además es una pintura no complaciente, para empezar. No, es una pregunta que hace más... O sea, es una pintura que hace... No da respuestas, sino genera más preguntas. Así es. Y esas preguntas, a su vez, son respuestas que generan otras preguntas. O sea, yo no tengo nada ahí que decirle a nadie en términos definitivos. O sea, un juicio lapidario, un juicio categórico sobre cualquier cosa, no puedo tenerlo. O sea, la pintura es una pintura abierta y la interpretación de todos es lo más válido, lo más importante. A mí me ha enseñado más oír que decir de mi pintura. Así es. Pues yo quiero agradecerte, Daniel. Esta es tu casa y privilegiada de poder conversar contigo y de que seas, pues, sin duda, uno de los pintores más destacados en nuestro tiempo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jacaranda. Excelente y gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias a todas, a todos. Recuerden que este programa se sigue transmitiendo ahora mismo en YouTube. Se queda en la página de Twitter, de YouTube también, de N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.